Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aditivo antifricción Xenum VRX 500. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Xenum es un fabricante belga de lubricantes y aditivos y de entre su catálogo este modelo, el VRX500, está considerado como su buque insignia. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declarada por el fabricante. Nos indica que su estado es líquido, color blanco, punto o rango de fusión inferior a 0 grados, punto de ebullición superior a 200 grados, punto de inflamación superior a 200 grados, temperatura de ignición superior a 300 grados, temperatura de autocombustión tanto en estado sólido como en estado gaseoso indeterminado, temperatura de descomposición indeterminada, propiedades de oxidación, indica que no se oxida, presión del vapor indeterminada, densidad 20 grados, 0,920, solubilidad en agua 20 grados, no se mezcla, coeficiente de partición indeterminado, viscosidad cinemática indeterminada y ratio de evaporación indeterminado. Arriba en la parte alta nos indica que se trata de un aditivo avanzado con éster cerámica, con lo que da a entender que es un aditivo con partículas sólidas, en este caso indica micropartículas cerámicas, todo apunta a que se trata de nitruro de boro hexagonal, así como también nos indica que la base utilizada en el aditivo es aceite éster sintético polarizado. En cuanto a las instrucciones de uso, nos indica añada al contenido 375 ml en cada cambio de aceite. Un bote trata de 3 a 5 litros de aceite. Para cantidades superiores añada entre un 7 y un 10% de VRX500. En cuanto a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar ciertos tipos de compuestos que han utilizado para la elaboración del producto y que pueden ser perjudiciales para la salud. Nos indica que la mezcla no está clasificada como peligrosa según el reglamento de la Comunidad Europea número 1272 del 2008. Aquí tenéis una fotografía de la parte trasera del envase donde indica micropartículas cerámicas con un tamaño de 0,25 micras de nitruro de boro hexagonal, también conocido por las siglas HBN. Y aquí podéis ver el color del producto, que es completamente blanco. Este tono blanquecino es debido precisamente a las partículas de nitruro de boro. Comenzamos con los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 145,7, viscosidad cinemática a 100 grados, 18,39. Son viscosidades, tanto la viscosidad en frío como la viscosidad en caliente, similar a lo que pudiese ser un 15W50. Índice de viscosidad 142, TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, 0,35, prácticamente nula, así como también el TAN, que es la acidez inicial, 0,32, que es también prácticamente nulo. Concentración de cenizas 2,77, punto de congelación 24 grados bajo cero, punto de inflamación 226 grados y en cuanto a la concentración de azufre es una concentración realmente baja, 0,069. Esto es debido por un lado a la pureza de la base utilizada y por otro al compuesto principal, el nitruro de boro hexagonal, el cual está libre de azufre. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste, lleva tan solo 2. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, 4 y 4, también valores muy bajos. Boro, en este caso haciendo referencia al nitruro de boro hexagonal, sí que lleva una concentración muy elevada, 16.048 partes por millón. Magnesio no se ha medido, desconozco si lo lleva, y en cuanto al calcio, que es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva tan solo 5. En lo que respecta al molibdeno, el fósforo, el zinc y el calcio son concentraciones completamente homeopáticas. Yo quiero pensar que son falsos positivos, porque ya os digo, en una concentración de 2 partes por millón, 4 partes por millón, 5 partes por millón en un aditivo de 375 mililitros que luego se va a mezclar en un cárter de 5 litros, eso no llega a ser ni siquiera una gota en medio del océano. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, así como el titanio, ambos son aditivos antidesgaste y antioxidantes, no se han medido, pero todo indica que no lleva. Y en cuanto al parámetro de oxidación, por desgracia no se ha medido. Ahora vamos a pasar a ver cómo interactúa el aditivo añadido a un aceite, como es el caso de uno de los 5W40 más comerciales que hay a día de hoy, y se trata del Motul, el 8100 XCES 5W40. En cuanto a la viscosidad cinemática, tanto a 40 grados como a 100 grados aumenta ligeramente, pero sigue tratándose de un 5W40, tanto si se añade en un cárter de 4 litros como un cárter de 5 litros. El índice de viscosidad, al haber variado tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad
viscosidad cinemática a 100 grados en ambos casos, en el cárter de 4 litros así como en el cárter de 5 litros, pues se ve ligeramente modificada, pasando de 168 a 162 y 163 respectivamente. En cuanto al TBN y al TAN, lo que es la alcalinidad y la acidez, el aditivo como tal no aporta en este aspecto nada, y entonces al ser cero, al añadirlo al aceite, se reducen ligeramente estos dos valores. Pasa el TBN de 9,36 a 8,51 y 8,68, y el TAN pasa de 2,97 a 2,72 y 2,77 respectivamente. En cuanto a la concentración de cenizas, aumentan ligeramente, pasa de 1,14 a 1,29 y a 1,26, pero siguen siendo valores muy seguros dentro de un aceite full saps. En cuanto al punto de congelación, hay una pequeña diferencia, pero muy poca, apenas 2 grados, pasa de 42 a 40 grados, y en cuanto al punto de inflamación también la variación es mínima, pasa de 2,36 a 2,35. En este aspecto, en lo que a temperatura se refiere, no cambia apenas. Y en el caso del azufre, como el aditivo como tal, como hemos visto, no lleva nada de azufre, da un valor bajísimo, pues en este caso sí que se reduce, y eso es una ventaja, pasa de 0,350 a 0,323 y 0,328 respectivamente. En cuanto al molibdeno, como de por sí el aceite no lleva y así como tampoco el aditivo aporta, se queda en cero. En cuanto al fósforo y el zinc, como en este caso el aditivo no aporta, pues sí que se reducen ligeramente, pasa de 953 a 864 y 861 en lo que es el fósforo, y el zinc pasa de 1044 a 946 y 966 respectivamente. En cuanto al boro, en este caso sí que hay un cambio muy notable, pasa de 73 partes por millón. En este caso el tipo del boro que utiliza el Motul, quiero pensar que es un boro que hace función de dispersante, y en este caso se le añade boro, pero es un boro distinto, se trata de nitruro de boro hexagonal, y pasa de 73 partes por millón a 1570 y 1271. En cuanto al magnesio, no se ha medido en el aditivo, desconozco si lleva o no, y en cuanto al calcio se reduce ligeramente, pasando de 2736 a 2479 y 2531 respectivamente, dependiendo de la concentración y el tamaño del cárter. Y en cuanto al wolframio, así como también el titanio, pues como ni lleva el aditivo ni lleva el aceite, pues se mantiene en cero. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. En esta otra tabla vamos a ver cómo quedaría el VRX500 añadido a uno de los 5W30 más famosos del mercado, el Castrol Edge 5W30. En cuanto a la viscosidad cinemática a 40 grados, aumenta ligeramente la viscosidad en frío, pasa de 69,87 a 76,97 y 75,55, y en cuanto a la viscosidad cinemática a 100 grados también aumenta, debido a que el aditivo es bastante más viscoso que lo que es el aceite, pasa de 12,24 a 12,81 y 12,70 respectivamente. En este caso, como he comentado que el aditivo es bastante viscoso, pues pasa que al añadirlo a este 5W30 concreto, el Castrol, que de por sí es un 5W30 también bastante viscoso, pues se convierte automáticamente en un 5W40 por una pequeña diferencia de viscosidad, pero según la tabla SAE J300 automáticamente convertimos este aceite en un SAE 40. En cuanto al índice de viscosidad, como se cambia la viscosidad cinemática a 40 grados, así como también la viscosidad cinemática a 100 grados, hay una ligera desviación, pasa de 175 a 167 y 169. En cuanto al TBN y al TAN, que es la reserva alcalina y así como también la acidez que tiene el aceite, difieren un poco. En este caso, como el aditivo, como he comentado también en el caso del Motul, que ni aporta acidez ni aporta alcalinidad, pasaría del TBN de 6,3 a 5,74 y 5,83, y en cuanto a la acidez pasa de 1,36 a 1,26 y 1,28. En cuanto a la concentración de cenizas, pues aquí está el talón de Aquiles de prácticamente todos los aditivos, que añadido por ejemplo a un aceite full saps, como es el caso del anterior Motul 5W40, pues los límites de concentración de cenizas son superiores, no hay mayor inconveniente, pero en este caso en los aceites mid saps, así como los aceites low saps, los denominados ACAC, tiene restringida la concentración de cenizas, y en este caso pasa de ser un 0,8, un aceite mid saps pasaría a 0,98 o 0,95. Automáticamente se convertiría, por muy poco, ya vemos que hay una diferencia de décimas, pero en honor a la verdad se convierte en un aceite full saps, y en tal caso oficialmente lo que son las normas de homologación ACAC3, Mercedes-Benz 22931, 22951, Grupo BAS 504-507, Porsche C30, BMW LL04 y cualquier otra que requiera un aceite mid saps, pues las normas las mandamos a la porra. En cuanto al punto
punto de congelación y el punto de inflamación prácticamente no hay variación así perceptible, 43 grados bajo cero, 41 y 42, 239, 237, 238, eso prácticamente nada. En cuanto a la concentración de azufre, en este caso se reduce, eso es una ventaja, pasamos de 0,233, que por cierto ya de por sí es un valor bastante bajo en el caso de Castrol, pasaríamos a 0,218 y 0,221. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, como ni lleva el aceite de por sí ni lleva el aditivo, se mantiene el 0. El fósforo y el zinc, como el aditivo como tal tampoco aporta, pues en este caso se reduce ligeramente, pasaría de 737 a 668 y 682 respectivamente, así como también el fósforo pasaría de 858 a 777 y 793. En cuanto al boro, aquí sí que hay un cambio muy notable, ya que el principal principio activo y el principal aditivo y el único aditivo que lleva como tal es el nitruro de boro, el VRX500, pues pasaríamos de una concentración homeopática de 2 partes por millón a 1509 y 1209, que son unas concentraciones muy elevadas. En cuanto al magnesio, no se ha medido si lleva o no el aditivo, en este caso no os puedo decir si aumenta o no, en principio yo creo que no lleva. Y en cuanto al calcio, que es un aditivo que hace función de detergente, se reduce ligeramente, de ahí también debido que lo que es el TBN también se reduce proporcionalmente, pues pasaría de 1938 a 1756 o 1793, dependiendo si se mezcla en un cárter de 4 litros o de 5 litros. En cuanto al wolframio, en principio el aditivo no lleva, el Castrol de origen tampoco lleva, se mantiene a 0, y en cuanto al titanio se reduce ligeramente, pasando de 28 partes por millón a 25 o 26. En cuanto a la espectroscopia, también conocida como FTIR, aquí podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante principalmente a lo que la base se refiere. Hay dos crestas muy importantes, muy notables, que he dejado marcado en rojo, la que se forma en torno a 1750, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso es muy elevada, y también hay otra cresta que se forma en torno a 1150 aproximadamente, entre 1150 y 1200, que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado este, y en este caso podemos comprobar que también es muy elevada. La conclusión que podemos sacar con esta espectroscopia es que el fabricante indudablemente ha utilizado éster, como así indica en la ficha técnica. Lo que sí que no puedo garantizar o asegurar o decir con certeza si los 375 mililitros íntegros son base éster o si hay un mix de base éster con base HC. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. Vaya por delante que yo aquí no voy a poder entrar a valorar qué tan eficiente es este aditivo, no voy a poder decir si de verdad se cumplen en mayor o menor medida las características que indica el fabricante que se mejoran cuando se añade este aditivo a un cárter en cuanto a la reducción de fricción, reducción de desgaste, reducción de consumo, etc. Yo aquí entro a valorar lo que es la composición del aditivo y su interacción con el aceite al que se añada. En cuanto a la composición, indudablemente lleva una alta concentración de éster. El éster, recordar, pertenece a las bases grupo 5 y a día de hoy está considerado como el mejor compuesto que se puede utilizar tanto en la dilución de aditivos como en la formulación de la base de los aceites. Lo que es el éster como tal, de por sí solo ya reduce la fricción, ayuda también a que las partes altas del motor no se queden secas ya que tiene polaridad, ayuda a que el aceite se quede adherido a lo que son las paredes metálicas, sobre todo cuando el vehículo lleva tiempo parados, la parte alta que tiende a quedarse seca, con la ayuda del éster eso se soluciona. También aporta miscibilidad para que el resto de los aditivos funcionen mejor y también aporta detergencia. En cuanto al tema de las cenizas, pues es muy difícil que un aditivo de este tipo, y más tratándose de partículas sólidas como es el caso que lleva este Xenon VRX500, pues que no eleve ligeramente la concentración de cenizas en el propio aceite. Cuando se trata de un aceite full saps no hay mayor problema ya que el límite máximo permitido de concentración de cenizas es mayor, pero cuando se añade un aceite mid saps, como hemos podido ver, pues sí que por poco, por muy poquito, apenas unas décimas, pues en honor a la verdad sí que lo transforma en un aceite full saps. Ahora bien, de usar este tipo de aditivos, si tu vehículo lleva filtro de partículas, llámese DPF, GPF, SCR, yo no tendría problema alguno ni miedo alguno en este aspecto, ya que como comenté en la review del aditivo anterior, el tema de que se obstruya más o menos rápido el tema del filtro de partículas depende de muchos factores y no solo de las cenizas
garantizas como tal que lleve o deje de llevar el aceite. Depende muy mucho del tipo de conducción que realices, si haces mucho callejeo, si haces muchos trayectos cortos en donde ni al motor ni al sistema de escape le da tiempo a calentarse, si siempre vas muy bajo de vueltas con el motor un poco ahogado, si siempre vas, como se suele decir, pisando huevos, no sales a carretera, no haces viajes largos, si tienes un alto consumo de aceite en el motor, que hasta el punto que tienes que rellenar en 3-4 ocasiones, si siempre llevas el vehículo en reserva, que ese es un parámetro que tiene en cuenta la centralita, ya que cuando el motor, o en este caso el sistema de limpieza del filtro de partículas, va a hacer la regeneración, aumenta el consumo del combustible y la centralita, al detectar que va en reserva, la pospone para cuando el depósito esté más lleno, pues todos esos factores van a influir más y más negativamente en cuanto al filtro de partículas que las cenizas, que como tal aumenta la concentración total del aceite añadiendo este aditivo. En cuanto a la concentración de azufre, es bajísima, por no decir nula. Eso es debido directamente, por un lado, la base utilizada, base éster, una base muy pura, como he comentado antes, de las mejores bases que hay a día de hoy en el mercado, y también por el tema del nitruro de boro, que son partículas cerámicas sólidas, son en cierta manera inertes y no crean ningún efecto ni sinérgico ni antagonista con el resto de aditivos que de por sí ya lleva el aceite. El aditivo como tal solo lleva nitruro de boro y esto tiene sus inconvenientes, sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, por un lado la ventaja, o no ventaja, sino la sinceridad que le veo al fabricante, que en este caso en la ficha técnica indica claramente que lleva base éster y que lleva nitruro de boro hexagonal, y ahí ha dado perfecto porque es lo que ha salido en los resultados del análisis de laboratorio, tanto de un compuesto como de otro lleva mucho, pero al no llevar otro tipo de aditivos como puede ser molibdeno, como puede ser fósforo, zinc, magnesio, calcio, etcétera, pues cuando lo añadimos a un aceite, como hemos podido ver, sí que es cierto que reduce en mayor o menor medida proporcionalmente ese aditivo que le restamos al aceite. En este caso sí que tampoco es una reducción muy alarmante, se reduce ligeramente, pero sí que afecta, por ejemplo, en el tema del calcio, al no llevar tampoco este aditivo ningún tipo de aditivo, detergente neutralizante, cuando lo añadimos al aceite se reduce ligeramente el TBN, lo que es la alcalinidad. No se reduce drásticamente, no es ninguna locura, pero hay que tenerlo en cuenta. Lo que es la reserva alcalina, digamos, es la forma de medir la capacidad de neutralización de ácidos, pues en este caso sí que se ve un poco perjudicado, entre comillas. Asimismo, por otro lado, también se reduce lo que es la acidez del aceite. En mayor o menor medida se pueden decir que las gallinas que entran por las que salen, pero sí que es cierto que en el tema del TBN es importante mantener el que viene de origen en el aceite, o a ser posible aumentarlo ligeramente, pero en este caso se reduce un poco. En cuanto a la viscosidad, la verdad es un aditivo bastante viscoso, como he comentado al principio del vídeo, tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados son similares a lo que puede ser un 15W50, un aceite bastante viscoso. Añadido a un aceite, pues va a depender mucho de la propia viscosidad que tenga el aceite. Cuanto menos viscoso sea el aceite al que se añada el aditivo, así como también cuanto más pequeño sea el cárter del motor al que se añada, pues la viscosidad se va a ver elevada al alza notablemente. En el caso que hemos visto del 5W30 lo convierte en un 5W40, pero hay que tener en cuenta que la tabla SAE J300, que es la tabla que marca los baremos que deben de tener en cuanto a la viscosidad cinemática a 100 grados los distintos tipos de aceite para poder catalogarlo como un SAE 30 o un SAE 40, como es el caso, con un centistroker de diferencia, con medio centistroker de diferencia, para ser más precisamente, te cambia la categoría del aceite, y es el caso de lo que pasa, o lo que ha pasado, mejor dicho, en el caso del Castrol. El Castrol de por sí ya es un aceite, un SAE 30 bastante viscoso, y automáticamente al subirle ligeramente un poco más la viscosidad se convierte en un SAE 40. En ese aspecto yo no veo tampoco mayor importancia. En un 5W30, un 0W30, un 5W40, 0W40, que son las viscosidades que normalmente se manejan en la gran mayoría de vehículos, en principio no hay mayor inconveniente. El tema más controvertido de este aditivo principalmente es el precio, y es que no es un aditivo barato, no lo es. Este aditivo, el bote de 375 mililitros, cuesta en torno a 52 o 53 euros, que es lo que te cuesta un buen aceite. Un buen aceite que ya lleve PAO o incluso que lleve éster,
te va a costar más o menos eso, y son 5 litros. Entonces, en ese aspecto, yo desde mi opinión, desde mi punto de vista, es que es un aditivo caro. Ya no voy a poder entrar a valorar si por la diferencia de precio que tiene con respecto a otros aditivos que también están basados en nitruro de boro, si merece la pena pagar más o menos. Si bien es cierto, aumenta la concentración de éster, añadido a un cárter de 5 litros, si ese aceite como tal viene sin éster, añadiría en el mejor de los casos en torno a un 7,5%, que es una buena concentración, pero hay que tener en cuenta que los aceites gama alta ya vienen con ese tipo de concentración de éster. Hemos visto aceites desde unos 37, 38, 39 euros que ya vienen con un 5, un 6% de éster, y ya metiéndonos en aceites de 60, 70 euros, unos 20 euros más de lo que cuesta este aditivo, encontramos concentraciones entre un 10 y un 15% de éster. Entonces, sí, lo que es la base del aceite la va a mejorar, pero es que te vas a gastar lo mismo o casi lo mismo que lo que te cuesta el aceite, lo que te cuesta un muy buen aceite. Ya os digo, lo que es la composición de la base, la veo una muy buena base éster, lleva mucho nitruro de boro, que no sabría decir ahora mismo cuánto es de efectivo, tanta concentración. Otros aditivos hemos visto, por ejemplo el Ceratec, que lleva en torno a un 60% menos de nitruro de boro. También la diferencia es que este nitruro de boro, el tamaño de la partícula es de 0,25 micras y el del Ceratec de 0,50. La base del Ceratec en principio puede ser una base mineral o una base HC o un mix, vale, pero es que este VRX500 cuesta 3 veces más que el Ceratec. ¿Es este VRX500 3 veces mejor que el Ceratec? A mí me extrañaría. A mí me extrañaría que probando los dos aditivos se consiguiese un triple de mejora con respecto a utilizar este VRX500 o otro aditivo que también lleve partículas de nitruro de boro, llámese Ceratec, o dentro de la propia Xenun el modelo el CE300, que próximamente lo traeré aquí al canal, que tiene un precio más comedido. Pero ya os digo, mi opinión es que este tipo de aditivo es un aditivo caro. Ya no sabría decir si es efectivo, si sí, si no, pero es que te está costando prácticamente lo mismo que una garrafa de 5 litros de un muy buen aceite, en el que ya vas a encontrar el tema de una buena base PAO y una relativa alta concentración de éster, que es lo que te aporta este aditivo cuando lo añadas a un aceite. A modo resumen, me parece un muy buen producto en cuanto a la formulación utilizada. En lo que a la base se refiere, base éster, es todo un acierto. No puedo entrar a valorar cuánto es de efectivo el tema del nitruro de boro en cuanto a la reducción de fricción, reducción de consumo, etcétera, y hay que tener presente que este aditivo como tal cuesta en torno al doble o al triple que otros aditivos que también están basados en nitruro de boro hexagonal, así que la decisión de su compra os la dejo a vuestra voluntad. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y que posiblemente esté utilizando este aditivo o tenga pensado utilizarlo. Desde aquí, dar las gracias a todos los taberneros que mes a mes estáis apoyando al canal, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.